Pues bien, ahora vamos a estudiar las divisibilidades entre un determinado número. Vamos a ver rápidamente cuándo un número se puede dividir entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, de manera inmediata, siguiendo determinadas reglas. Esto es muy importante para poder sacar mínimo común múltiplo y máximo común divisor en fracciones algebraicas o lo que conocemos como quebrados. ¿Cómo podemos saber rápidamente si un número es divisible entre 2? Pues podemos saber rápidamente si un número es divisible entre 2 cuando el número termina en 0 o en número par. Los números básicos divisibles entre 2 pues sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. ¿Por qué? Porque terminan en número par. Vean, 2 entre 2 es 1, 4 entre 2 es 2, 6 entre 2 es 3, 8 entre 4 es 2, 10 entre 2 es 5, 12 entre 2 es 6, 14 entre 2 es 7 y 16 entre 2 resulta 8. Vean que son números pares. Todos los números pares, sin excepción, y no importa si el número es pequeño o es grande, va a ser divisible entre 2 si termina en número par. Veamos los siguientes ejemplos. 24 termina en número par, es decir, si el número termina en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8, sin importar los números que tenga antes, va a ser divisible entre 2. Entonces si termina en 0, o en 2, o en 4, o en 6, o en 8, va a ser divisible exactamente entre 2. Vean, este número termina en 4, pues como termina en número par, es divisible entre 2. 24 entre 2 es 12. 38 termina en número par, que es 8, entonces es divisible entre 2. 38 entre 2 nos da 19. 46 entre 2, ¿por qué se puede dividir? Sí se puede dividir entre 2 porque termina en número 6. El número 6 es un número par. 46 entre 2, pues es 23. 52 termina en número par, no me importa el número anterior, pero como solo termina en número par, sí es divisible entre 2. El 98 también termina en número par, no me importa el número anterior, como el número final termina en número par, es divisible entre 2. El número 100 termina en 0, como es un número par, termina en 0, termina en número par, es divisible entre 2. El 432. El 432 termina en número par, o sea en 2. No me importan estos dos números, solo me fijo en el último. Como termina en número par, pues es divisible entre 2. El 748 termina en número par, que es 8. Entonces con toda seguridad, el 748 va a tener mitad, va a ser divisible entre 2. El 996 termina en número par, entonces como termina en número par, me fijo y es divisible entre 2. El número 274.372, me fijo en qué número termina en un número 2 y el número 2 es un número par. Como termina en número par, entonces es divisible entre 2. Pues bien, no importa el tamaño del número, puede ser muy pequeño, puede ser grandísimo. Lo único en lo que tengo que fijarme es que termine en número par. O sea, si el número termina en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8, va a ser divisible entre 2. Ya determinamos que es divisible entre 2, después hacemos a ver el resultado de esa división, pero de antemano podemos asegurar que los que terminan en 0, 2, 4, 6, 8 van a ser divisibles entre 2. Pues bien, ahora vamos a ver lo que es una divisibilidad entre 3, o sea, cuando un número rápidamente, al verlo, sabemos si puede dividirse o no entre 3. Para hacer esto, vamos a ver los números más simples, que son 3 entre 3 a 1, 6 entre 3 a 2, 3 entre 3, 9 entre 3 a 3, 2 entre 3 a 4, 15 entre 3, 5,
18 entre 3 a 6 y 21 entre 3 a 7. Como si tuviéramos la tabla del 3. 3 por 1, 2, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12. Estos números más grandes que el 3 se llaman múltiplos. ¿Por qué? Porque los obtenemos de multiplicar el 3 por un determinado número. Si multiplico 3 por 1 me da 3, si multiplico 3 por 4 me da 12, por lo tanto 12 es múltiplo de 3. Si multiplico 3 por 6 me da 18, por lo tanto 18 es múltiplo de 3. Pero si tenemos un número más grande, ¿cómo sabemos rápidamente si es divisible entre 3? Bueno, se hace de esta manera muy sencilla. Los dígitos que forman el número se suman entre sí, y si el resultado me da un número que sea múltiplo de 3, quiere decir que sí es divisible entre esa cantidad, o sea, entre 3. Vamos a poner como ejemplo el 33. El 33 lo está formado por número 3 y 3. Sumo, estos son sus números, son sus dígitos. Sumo 3 más 3, 3 más 3, y me da como resultado 6. La suma de sus dígitos me dio este número que es 6, y este número es múltiplo de 3. Como es múltiplo de 3, sí se puede dividir 33 entre 3. Hago mi división y el resultado vemos que es 11. Para este ejemplo, 66 entre 3. Sumamos 6 más 6 y nos da 12. Entonces, 12 es múltiplo de 3, como si fuera la tabla del 3. 3 por 4, 12. 12 es un múltiplo del 3. Por lo tanto, si sumo 6 y 6, me da 12, que es múltiplo de 3. Por lo tanto, este número sí tiene tercia o se puede dividir entre 3 exactamente. 66 entre 3 me da 22. El número 111. Sumamos los dígitos por los que está compuesto ese número, que son 1, 1 y 1. Sumamos 1 más 1 más 1 y me da 3. El 3, pues obviamente, es 3 o múltiplo de 3. Por lo tanto, este número va a tener tercia o va a ser divisible entre 3. 111 dividido entre 3 me da 27. 777 este ejemplo. Ahí sumamos los dígitos 7 más 7 más 7. 7 más 7 más 7 y nos da 21. 21 es múltiplo de 3. Como es múltiplo de 3 el 21, quiere decir que el 777 sí va a tener división exacta entre 3, o lo que decimos comúnmente tiene tercia o tercera. Esto, 777 dividido entre 3, me da como resultado 259. Entonces, una manera muy rápida para ver si un número tiene tercia o tercera es que sus dígitos deben de sumar 3 o múltiplo de 3. Ya después hacemos la división correspondiente, pero podemos verificar rápidamente si tiene tercia o no. Bueno, hagamos otros ejemplos. Bueno, continuando con este tipo de ejemplos, vamos a ver ahora otros ejemplos donde se puede dividir un número entre 3. Tenemos el número 243. Se suma 2 más 4 más 3, son sus dígitos. 2 más 4, 6 más 3, 9. 9 es múltiplo de 3, por lo tanto 243 sí tiene tercia o sí se va a poder dividir entre 3. El resultado de dividir 243 entre 3 es 81. El siguiente ejemplo, 297. Sumamos sus dígitos 2 más 9 más 7. 2 más 9 más 7 nos da 18. Y el número 18, que suman sus 3 dígitos, es múltiplo de 3. Por lo tanto, este número tiene tercia o se puede dividir entre 3, cuyo resultado es 99. El número 3435, como sabemos de manera rápida, si tiene tercia. Sumamos sus dígitos, 3 más 4 más 3 más 5. 3 más 4 más 3 más 5 nos da como resultado 15. 15 es múltiplo de 3, entonces si sumamos sus dígitos nos da 15, que este número es múltiplo de 3. Entonces sí se puede dividir exactamente entre 3. Dividimos este número
3.435 entre 3 y nos da como resultado 1.145. El siguiente ejemplo es 3.000. Vean que por ejemplo el número anterior también tuvo quinta, pero vamos a ver en el siguiente bloque cómo se determina si un número tiene quinta. Por el momento estamos con puras tercias. El número 3000 sumamos 3 más 0 más 0 más 0, pues obviamente me da 3. Como me da número 3, entonces sí es divisible entre 3. 3000 entre 3, pues nos da 1000, obviamente. Para finalizar con este bloque, vemos el ejemplo del número 23.433, para que veamos que no importa si el número es largo o corto, simplemente se sigue la regla de sumar sus dígitos y nos debe dar 3, un múltiplo de 3. 2 más 3 más 4 más 3 más 3 nos da 2 más 3 más 4 más 3 más 3, nos da como resultado 15. 15 es múltiplo de 3, por lo tanto este número, aunque esté muy grande, lo veo de una manera rápida que sí tiene tercia. Ya divido este número entre 3 y me da como resultado 7.811. Entonces, para ver rápidamente si un número es divisible entre 3, la regla es muy simple. Se suman sus dígitos y nos debe dar 3 o múltiplos de 3. Pues bien, ahora vamos a ver cuando un número se divide exactamente entre 4, cuando es divisibilidad entre 4. Este método es uno de los más sencillos. De hecho, cuando un número tiene mitad, pues ya casi no se puede llegar a obtener cuarta, pero para expresarles a ustedes la regla es la siguiente. Un número se divide exactamente entre 4 cuando sus dos últimas cifras, las dos últimas, son 4 o múltiplo de 4. En este caso, el número 144, sus dos últimas cifras, que son 44, las cuales vamos a marcar con rojo, son 44. El 44 es múltiplo de 4, por lo tanto, se divide entre 4. 144 entre 4 nos da 36. Para el siguiente ejemplo, 300. El 300 termina en 00. Sus dos últimas cifras son 00. Cuando el número termina en múltiplo de 4 o 00, es divisible entre 4. 3000 vemos que se puede también sacar mitad porque termina en número par. También tiene tercia y también tiene cuarta. La cuarta es, como termina en 00, se divide entre 4 exactamente. 300 entre 4 nos da como resultado 75. El número 1024, sus dos últimas cifras, en este caso son 24. 24 es múltiplo de 4. Entonces el número 1024 podemos verificar rápidamente que sí se divide entre 4, porque el número 24 es divisible entre 4. Y el resultado de dividir 1024 entre 4 nos da como resultado 256. El número 12.700 termina en 00. Sus dos últimas cifras son 00. Por lo tanto, sí es divisible exactamente entre 4. El número 12.700, como termina en 00, se puede dividir entre 4 y el resultado es 3.175. El número, vean que no importa si es pequeño o grande, solo me tengo que fijar en las dos últimas cifras, si terminan en 00 o en un número que es múltiplo de 4, si va a ser posible dividir entre 4. Vamos a ver este último ejemplo. 72.724.132 termina en 32. Sus dos últimas cifras terminan en 32. Como 32 es múltiplo de 4, pues entonces el número se puede dividir exactamente entre 4. 724.132, si es posible dividirlo entre 4, y como supimos rápidamente, porque sus dos últimos números, sus dos últimas cifras, sus dos últimos dígitos son múltiplos de 4. Esto lo dividimos entre 4 y pues nos da 8. Entonces,
Si divido ya exactamente el número 724.132 entre 4 me va a dar 181.033. Entonces veamos que, para repasar mi regla, un número se puede dividir exactamente entre 4 si sus dos últimas cifras terminan en 00 o son múltiplos de 4.